Los mexicanos no quieren a España, los consideran colonizadores, saqueadores y avariciosos. Pero amigos, eso no es lo peor. Los españoles tampoco quieren a su país. Ahí llevar la bandera nacional prácticamente te convierte en un franquista. ¿Pero por qué? Porque no sé si lo sabían, pero no pasa lo mismo entre Reino Unido y sus antiguas colonias. De hecho, la gran mayoría todavía sigue rindiendo culto a la corona británica. Bueno amigos, esto se debe a que nos han engañado. Los libros de historia nos han contado un relato de un malvado conquistador y un pobre conquistado que la verdad poco se parecen a lo que pasó en el mundo real. Si se quedan hasta el final de este video van a descubrir la verdadera historia de México. Pero quizá en este momento se pregunten, ¿por qué es tan importante la historia? ¿Eso en qué me afecta? Son cosas que ya pasaron. Bueno, imaginémonos una situación hipotética. Tú eres un niño que vivía en casa de tus padres. Todo muy feliz, tu padre es bueno, tú lo querías, pero un día tu casa se quema. Tu padre, que siempre te quiso, muere en el accidente. Pero de la nada apareció tu tío. Él, arriesgando su vida en un acto heroico, logra salvarte a ti y a tu madre. Gracias a esto, tu tío y tu mamá acaban enamorándose, pero con el paso del tiempo te vas dando cuenta de que tu tío no es tan buena persona como parece. A veces te grita demasiado e incluso una vez engañó a tu madre. Y un día decides revisar las cámaras de seguridad de lo que pasó en aquella noche y descubres que tu tío fue el que quemó tu antigua casa y salvó a tu madre para poder quedarse con ella. Definitivamente, en ese momento todo tu entendimiento del mundo acaba de cambiar. Por ende, tus comportamientos también lo harán. Bueno amigos, esto fue lo que pasó con Latinoamérica. Ahora hablaremos de ese nombre. Nuestra pequeña región del mundo, que nunca le ha hecho daño a nadie, ha sido engañada para odiar a su padre y amar al tío que lo asesinó. Pero, ¿quién es ese tío que nos engaña? Bueno, son varios, principalmente los anglosajones, británicos y yanquis, pero no son los únicos. Y ahora lo veremos. Y a ver, quizá esto todavía les pueda parecer un poco conspiranoico. ¿Cuál es la necesidad de países extranjeros de mentirnos sobre nuestra historia y cómo carajo lo hacen? Bueno, primero hay que entender que esto ha pasado toda la vida y sigue pasando a día de hoy. Todos los países tienen su propaganda y lo que algunos llaman leyenda negra no es más que otra forma de propaganda que no tiene por qué ser completamente falsa, pero sí está construida para crear un relato que le conviene a algunos. Negar la existencia de la leyenda negra española es tan estúpido como negar que existe una propaganda anticomunista, o como que incluso en ciertos países también existe una enorme propaganda antiamericana. En política, como en todos lados, la unión hace la fuerza. Ya los romanos aplicaban el divide et impera. Y ahora digan, ¿qué es lo único que tiene en común una persona que nació en Buenos Aires con alguien que nació en Ciudad de México? Es más, vamos más allá. ¿Qué es lo único que tiene en común alguien de Ciudad de México, alguien de Tijuana y alguien de Mérida? Así es, su religión y su lengua, ambas cosas provenientes de España. Entonces, en el momento en el que quitas a España de la educación y lo pintas como un villano, ¿qué haces? Dividir y separar a todo el pueblo hispano para que sea más fácil de controlar. Y sí amigos, esto ha pasado especialmente en México. De hecho, la gran mayoría de los problemas de este país se deben a que nos separaron de España. Y ahora les voy a explicar por qué. Les presento a Joel Roberts Poinsett, el que es considerado como el primer embajador de Estados Unidos en México, al menos de manera no oficial. Este tipo es quizá uno de los grandes responsables de influir a las élites mexicanas para cambiar la historia de este país. Y es que a ver, entendamos algo. Cuando Estados Unidos se independizó, tenían este territorio. Y en cambio México tenía todo este. Pero la mayoría del norte del país estaba muy pero muy despoblado. Los gringos desde su fundación querían expandirse hasta llegar al Océano Pacífico y sabían perfectamente que para ello era necesario someter a México. Poinsett llegó al recién independizado Imperio Mexicano gobernado por Agustín de Iturbide. Iturbide fue en su momento un punto medio entre los que buscaban la independencia de México y los que estaban en contra. Agustín de Iturbide trató de crear un México fuerte, pero un día los gringos le dijeron: hey güey, ¿ves ese desierto de que tienes ahí arriba? Ni lo usas, véndemelo o qué. Iturbide les dijo: nel a la verga. A partir de ahí Poinsett se dio cuenta de que debía de acabar con el primer imperio mexicano. El que en ese momento era embajador de facto, pero no de jure, buscó promover las ideas del liberalismo, creando una república federal. ¿Basado en qué? En la doctrina Monroe, América para los americanos.
poderosos. Cuando llegó a México, comenzó a organizar reuniones con gente como Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria y Lorenzo de Zavala, todos defensores de la independencia de México y enemigos de todo lo que representaba España. Y mientras esas reuniones acontecían, había alguien que los observaba, el emperador azteca Moctezuma, cuya imagen se encontraba colgada en el despacho de Poinsett. Y sí, amigos, toca hablar del otro gran elefante en la habitación, el Imperio Azteca. ¿Alguna vez se han preguntado cómo es que 300 españoles que venían de cruzar el Atlántico en barco pudieron conquistar la gran Tenochtitlán, que se calcula que tenía más de 200,000 habitantes? Bueno, la respuesta a esta pregunta la tiene el propio Imperio Mexica, el que puede ser, sin exagerar, el imperio más sanguinario de la historia de la humanidad. Porque sí, ha habido muchas civilizaciones que buscan hacer la guerra y someter a otros pueblos, incluso muchos que lo hacen en nombre de sus dioses, pero ninguno como el azteca. Este imperio, que en realidad se debe de llamar Mexica, veneraba a un dios llamado Huitzilopochtli, el dios de la guerra, que en la inmensidad del cosmos libraba una batalla diaria con la oscuridad cada noche para hacer que vuelva a amanecer, y su alimento favorito y su fuente de energía para seguir continuando esta guerra era la sangre humana. Los mexicas conquistaban pueblos vecinos y tomaban prisioneros de guerra que posteriormente se usarían para alimentar a Huitzilopochtli. Y no solo a él, porque es bien sabido que después de la ceremonia religiosa en la que se sacrificaba a los prisioneros y se mostraba el corazón de la víctima al sol, el resto del cuerpo servía como comida para los propios aztecas. Entonces, cuando los pueblos sometidos se encontraron a estos extraños hombres blancos que montaban caballos y portaban cruces, no dudaron ni un segundo en aliarse con ellos. ¿Qué puede ser peor que un imperio que literalmente se come vivos a tus hijos? ¿Qué puede ser peor que un imperio que literalmente se come a tus hijos? Cuando Cortés llegó a Tenochtitlán, venía acompañado de miles de indígenas de varios pueblos como los tlaxcaltecas, incluso gente de descendencia maya como su traductora la Malinche, a la que la historia ha desprestigiado de una manera completamente injusta. Sin esta ayuda indígena, la conquista española hubiera sido simple y sencillamente imposible. Pero no podemos olvidar que, como en toda conquista, se cometieron excesos, y este hombre de aquí nos ayudará a recordarlos. Les presento ahora a Bartolomé de las Casas, un sacerdote que vivió en tiempos de la conquista y que escribió este librito de aquí, Brevísima relación de la destrucción de las Indias. Aquí Bartolomé expone los abusos y los excesos de los conquistadores en América, solo que digamos que exagera un poquitito. Llegó a decir que 15 millones de indios fueron cuando ni siquiera había esa cantidad de gente en todo el continente, o que los españoles llegaban a matar a 1,000 personas por día, cifras que eran difíciles de replicar incluso para los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Y alguno aquí dirá, bueno, pero ¿qué más da si exageró? Se cometieron excesos y se mató gente injustamente. Sí, no lo voy a negar, pero no hablar de que varias de las fuentes mentían deliberadamente y que luego, curiosamente, este tipo de relatos fueron utilizados por los enemigos de España, por los británicos, por los holandeses y, claro, por los americanos, con el fin de incitar un odio a España y así destruir su poder, es simple y sencillamente faltar a la verdad histórica. El Imperio Español, a pesar de todo, hizo varios esfuerzos por hacer que este proceso fuera lo más justo posible. Durante los primeros años de la conquista se llevaron a cabo varias cortes convocadas por los reyes católicos para determinar si este proceso era justo o no. Ahí fue donde participó Bartolomé de las Casas, y si sus escritos eran tan exagerados y faltos a la verdad, era justamente porque quería obtener relevancia para así poder participar en estos eventos y conseguir algún puesto importante en América. Al final, después de estas tensiones y debates, se concluyó que la conquista era legítima, ya que los indígenas, a pesar de ser seres racionales y tan humanos como los españoles, debían de ser convertidos al catolicismo y ser civilizados. Y a ver, no voy a ser yo el que diga España nos trajo civilización, no se preocupen, realmente no somos tontos. En este canal siempre he dicho que la geopolítica y la realidad material se impone ante todo, y está claro que el pequeño reino español no iba a perderse la oportunidad de dominar un continente entero solamente porque eso hacía llorar al niñito Jesús. Al final, estas cortes no eran más que un intento para rebuscar una justificación moral a lo que era una búsqueda de poder, y aunque se impusieron muchas leyes que protegían a los indígenas, bueno, se trataba de los años 1500, unas leyes escritas en Valladolid, en Madrid o en Salamanca, pues al otro lado del charco eran prácticamente
sugerencias amigables. Pero aquí es donde tenemos que usar la bonita capacidad que tenemos para comparar. Y es que mientras los españoles decretaron que los indígenas eran seres humanos iguales a los españoles y que solo faltaba que recibieran educación y se convirtieran, los británicos, varios siglos después, consideraban a esos mismos indios como poco más que objeto de cacería. El mejor indio es el indio muerto, como decían por ahí. España comenzó un proceso de mestizaje. La unión entre españoles y nativos no solo no se prohibía, sino que se promovía desde Madrid. La corona creía que si ambos pueblos estrechaban lazos de sangre, tarde o temprano se convertirían en uno mismo. Y aunque a muchos les duele admitirlo, así sucedió. No se puede hablar de México sin España, pero tampoco se puede hablar de México sin los pueblos originarios. Este país y todo lo que llamamos Latinoamérica es la unión de dos civilizaciones, y es la primera vez que dos pueblos separados por un océano gigantesco por fin entraron en contacto. Y sí, había desigualdades. Estamos hablando de un imperio que comenzó justo después de la Edad Media. No podemos pedir que hubiera políticas sociales. La mayoría de los nativos eran explotados laboralmente, sí, de la misma manera que eran explotados los siervos en la Edad Media o los proletarios en la Inglaterra industrial. ¿O qué carajo? Los trabajadores modernos. Pero también había mestizos e incluso algunos indígenas con altos puestos políticos. Pero también había mestizos e incluso algunos indígenas con mucho dinero y muchas tierras. España era una sociedad de clases, pero no de razas. En cambio, Gran Bretaña llevó a cabo procesos de limpieza étnica, gentil, allá donde fuera a parar. A ellos nunca les interesó mezclarse con los pobladores de las tierras que conquistaban, ni siquiera después de tomarse un par de whiskies. Para los británicos, los indios y los negros eran poco más que animales. Y no estoy exagerando, a donde sea que fueran los británicos, acababan con cualquier rastro de humanidad que vieran a su paso. En Norteamérica existían varios pueblos indígenas muy diversos y ahora mismo no queda prácticamente nada. De hecho, después de que los yanquis nos arrebataran California, acabaron con los nativos que durante siglos habían logrado sobrevivir en tierras hispanas. Mientras que España construyó un imperio, creando ciudades en el interior del continente, con carreteras, escuelas, hospitales, iglesias y todo lo necesario para tener una sociedad funcional en aquella época, los británicos y en general todos los europeos del norte crearon uno de los peores modos de imperialismo depredador que ha visto jamás la historia. Todo al mismo tiempo que con su propaganda de Estado ayudaban a la disolución de un imperio que estuvo a pie por casi 300 años. Y es que las independencias que tuvieron lugar en el siglo XIX fueron en su mayoría orquestadas e influenciadas por las potencias extranjeras, porque un país recién creado y dividido es mucho más fácil de controlar que un imperio fuerte como lo era el español. Así fue como Argentina se convirtió de facto en una colonia británica, así fue como Panamá y la gran mayoría del Caribe pasó a ser propiedad de los Estados Unidos, y así fue como los propios yanquis, bajo este plan de división interna, lograron arrebatarnos la mitad de nuestro territorio. Si te metes a Twitter o X, como le quieras llamar, puedes encontrar a mucha gente diciendo que España tiene que pedir perdón y sobre todo devolver el oro que le arrebató a los pobres mexicanos. Bueno, en 1848, después de una guerra totalmente desproporcionada entre un frágil México y un poderoso Estados Unidos, se firmó el Tratado Guadalupe Hidalgo, en el que México le cede la mitad de su territorio a nuestro vecino del norte. Curiosamente, solamente unos días después de esto, se descubre que en California hay unas enormes reservas de oro que le iban a servir a Estados Unidos para comenzar a convertirse en el nuevo dominador del mundo. ¿Por qué se le pide a España que devuelva el poco oro que se podía extraer con la tecnología de aquel entonces, pero nadie habla de todo el oro que había en las tierras robadas por los estadounidenses? ¿Por qué nadie le pide a la Casa Blanca o a la corona británica que pida perdón por los abusos que ha cometido a lo largo de la historia? A partir del siglo XIX, todas las potencias enemigas de España han usado los abusos que se cometieron en la época de la conquista para crear una enemistad entre la península y el continente. Y no solo hablo de los gringos y los británicos, los franceses también han querido meterse en este asunto, y de hecho el término América Latina es creado por los propios franceses como una manera de reclamar estos territorios. Por si no están muy familiarizados con la historia, los latinos son aquellos pueblos que hablen lenguas descendientes del latín, ¿quién lo diría? E incluye el español, el portugués, el italiano, pero también el rumano y, cómo no,
el francés. De aquí se agarraron los galos para autoimponerse como los líderes de una América Latina que luchaba contra una América anglosajona, comandada por los Estados Unidos y lo que hoy es Canadá. Y si saben un poco de historia de México, saben que los yanquis no son los únicos que se han metido en nuestros asuntos. En una época en la que existían grandes tensiones entre Estados Unidos y Francia, México fue campo de batalla geopolítico, al grado de que terminamos recibiendo amigables visitas de los franceses en el siglo XIX. Y tampoco son los únicos. Ya en el siglo XX, los soviéticos tenían la intención de movilizar a ciertos grupos indígenas para dividir a los países hispanos. Esto se intentó hacer sobre todo en Perú y en Bolivia, donde se financiaba a grupos marxistas de corte indigenista, pero se consideraba como enemigos a aquellos que, aun siendo marxistas, defendían una unión hispana. ¿Por qué? Porque, como ya hemos dicho en este canal, todo es geopolítico, todo es una lucha por el poder, y la unión de los países hispanos tiene un potencial geopolítico enorme. Si se creara una unión hispana, o incluso una unión ibérica, incluyendo a Brasil, Portugal y otros países lusoparlantes en el mundo, este imperio tendría la capacidad de dominar el planeta entero, de competir mano a mano contra Rusia, China o Estados Unidos. Pero pues eso a nadie le conviene. Para el resto de potencias, lo mejor es tenernos separados, que así seremos más fáciles de dominar. Los indigenistas que se proclaman como defensores de la vida, la justicia y los derechos humanos pueden ser eso, grandes humanistas y querer defender la memoria histórica de los pueblos que quizá no se le han dado la consideración que merecen. Pero no olvidemos, amigos, que el camino al infierno está construido con buenas intenciones. Pero bueno, amigos, este ha sido mi video en conmemoración al reciente 12 de octubre, Día de la Hispanidad. Si les interesa más este tema, les recomiendo el libro que ha servido como fuente primaria de la investigación realizada en este video, el libro Madre Patria de Marcelo Gullo. Es un libro muy interesante y muy completo si se quiere comprender la historia del mundo hispano. En general, todos los escritos y todo lo publicado por Marcelo Gullo es bastante bueno, se los recomiendo de verdad. Si te gustó este video, te invito a que revises también la pestaña de miembros. Allí estaré publicando un podcast semanal en el que hablo de la noticia geopolítica más importante de la semana. También puedes seguirme en Instagram. Ahí subiré pequeños resúmenes de ese podcast en forma de infografías. Sin más que decir, nos vemos en el próximo video.